¿Crees que para triunfar lo que hace falta es un golpe de suerte? ¿Consideras que los que han llegado lejos han tenido un viento a favor, dinero u otro tipo de ayuda? En el vídeo de hoy te voy a contar qué es lo que nos hace creernos las mentiras que limitan nuestro crecimiento imparable y 3 de los 7 mitos que nos lo impiden y cómo desmontarlos para tener un gran crecimiento. Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si no estás suscrito al canal, venga, hazlo ahora dándole a suscribir. Venga, que te espero. Activa la campanita y las notificaciones para no perderte todo el contenido que comparto para ayudarte a pasar de ser el hombre orquesta a ser un empresario imparable. El fin de toda empresa es crecer. Carece de sentido, en mi opinión, plantear como objetivo de una empresa pues mantenernos así, más o menos pequeñitos y manejables, ofreciéndote un buen sueldo y permitiéndote a ti pues ser independiente. Tal y como se dice en el mundo empresarial, una empresa o crece o muere. No hay posibilidad de mantenerse en la misma posición demasiado tiempo. El hacerlo no te va a garantizar estabilidad ni permanencia. En la actualidad, el entorno buca y la velocidad a la que cambian las cosas debido, sobre todo, a la tecnología y a la globalización, pues hace que si no estás en constante evolución y crecimiento, vayas a tener muchas papeletas para terminar con tu situación actual en el baúl de los recuerdos. Tenemos que estar siempre actualizándonos. Y desde luego, es una faena, pues es totalmente lícito quedarse como estás, pero siendo empresario es poco inteligente y es poco probable que esta táctica te funcione. Se me había olvidado poner el móvil en silencio, disculpar. Vale. Por ello, hoy vamos a hablar de los 7 mitos que le impiden a tu empresa tener un crecimiento imparable. Esta conferencia no es una fórmula mágica con la que sin trabajo y esfuerzo vas a tener la solución, las ventas y la facturación que necesitas para llegar tan lejos como siempre has soñado cuando montaste la empresa. Para esto vas a tener que trabajar duro, estudiar y aplicar una fórmula de crecimiento empresarial, como por ejemplo, como la que enseñamos en Tú eres imparable. En muchas ocasiones, las mentiras y los mitos que nos creemos son lo que nos impiden crecer, como le pasaba al elefante que creció con una pata atada a una estaca. ¿Conoces la historia del elefante? Pues cuando yo era pequeña me encantaba el circo y como, bueno, como todos los niños creo, ¿no? Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención los elefantes, ¿verdad? Tan grandes. Y dentro de la función, pues el elefante exhibía lo grande que era, toda su fuerza descomunal. Pero después de su actuación, pues el elefante se quedaba atado a una pequeña estaca que estaba clavada en el suelo con una cadena. Sin embargo, la estaca solamente era un pequeño trozo de madera que apenas estaba enterrado en el suelo. Y aunque la cadena era grande, pues me parecía obvio que ese animal tan enorme que era capaz de arrancar un árbol de cuajo, pues no pudiera liberarse con facilidad de la estaca y huir. ¿Qué es lo que sujetaba al elefante? ¿Por qué no huía? Entonces le pregunté a mi padre por el misterio del elefante y mi padre me contó que el elefante del circo no se escapaba porque había estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeñito. Entonces yo cerré los ojos e imaginé al elefante pequeñito recién nacido atado con una cadena a una estaca. Y estoy segura que en aquel momento el elefante empujó, tiró, sudó y trataba de soltarse, pero no podía. A pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió, porque la estaca era demasiado dura para él. El elefante se dormía agotado, al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para él, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Él tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar que podría escapar. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. La mayoría de los pequeños empresarios de servicios, la mayoría de los emprendedores, somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a una estaca que nos resta libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer crecer nuestro pequeño negocio, que es imposible, simplemente porque porque lo intentamos perdonar con todas nuestras fuerzas cuando comenzamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante.
y grabamos en nuestra memoria el mensaje de no puedo, no puedo y nunca podré. Y hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo, no puedo y nunca podré. Pero hoy estamos aquí para ver que sí que se puede, para hablar de todas estas mentiras que nos hemos creído durante mucho tiempo. ¿Conocíais el cuento del elefante? ¿No? ¿No me decís nada? Bueno, pues hoy estamos aquí para demostrarnos que efectivamente sí que podemos y para hablar de todas las mentiras que nos hemos creído y que nos impiden crecer y que nos impiden llevar nuestra empresa donde un día soñamos. Para demostrar que sí que se puede, me gustaría contaros el cuadro que ya os he mostrado alguna vez del tamaño de las empresas y que se reproduce en la mayoría de los países latinos. En concreto, los datos que os voy a dar son de España, pero los números se repiten en casi toda América Latina. No voy a incluir lo que son la pyme, pequeña, la mediana y gran empresa, porque con estos datos de lo que es el autoempleado, la micropyme y la pyme es suficiente. Pero si queréis ver todos los datos de los que os voy a hablar, los podéis ver en la home de mi web, www.tueresimparable.com. En el 2020 fueron 1.133.000 emprendedores que lograron construir una microempresa y tenía entre 1 y 9 empleados y facturaron menos de 2 millones de euros. 1.133.000. Pero hubieron en ese año 1.300.000 autoempleados. Es decir, casi la misma cantidad de autoempleados fueron los que se constituyeron en empresa y empezaron a tener trabajadores entre 1 y 9. Es casi la misma cantidad. La de emprendedores que se quedaron con el formato de autoempleado, es decir, que no tienen trabajadores, que las que sí que montaron empresa. Como veis, es una cantidad muy similar porque es el 70%, 1.100.000 es el 70% de los que se quedaron como autoempleados. Entonces, y que llegaron a ser microempresa. ¿Por qué no lo vas a poder conseguir tú si estás en el formato de autoempleado? Además, también hemos visto cómo hubieron 158.000 que consiguieron llegar a tener entre 10 y 49 empleados y pasar de los 2 millones de facturación hasta los 10. ¿De acuerdo? Hasta 9.999.000. Es decir, casi hasta los 10 millones. Y aquí la pregunta es la misma. Si hubo un 15% de las microempresas que fueron capaces de convertirse en pequeñas pymes, pasar a tener entre 10 y 49 empleados y facturar entre 2 millones de euros y 10, tú también lo puedes hacer si es que no estás en esta situación. ¿O es que acaso ellos han tenido una situación diferente? ¿O es que ellos han tenido suerte? Tal vez tú creas que sí. Y esa es tal vez una de tus creencias limitantes, pero es una de estas mentiras que has creído y que te mantienen anestesiado frente a tu posibilidad de crecer. Pero hoy vamos a derribarlas todas las falsas creencias, para que puedas convertirte, si es que es lo que quieres, en un empresario imparable. Así que, si eso es así, quédate conmigo. Bueno, ahora vamos a ver 7 de las creencias más comunes que están limitando tu crecimiento. La primera, tengo que ser técnicamente el mejor para triunfar. La gran mayoría de los emprendedores se esfuerzan por dominar hasta el extremo su materia. Estudian y estudian los aspectos técnicos que le van a llevar o que le llevan a ser muy bueno en su área. Sin embargo, la gran mayoría de especificaciones sobre las que estudian no son las que demanda el 90% de sus clientes, ni son las que le van a permitir triunfar. En general, estos profesionales tienen el conocimiento más que suficiente para abordar con éxito la gran mayoría de servicios que prestan, sin necesidad de ampliarlos más. Lo que sucede es que esta materia es su pasión, es vuestra pasión, y está demostrado que las personas hacemos mucho más lo que más nos gusta en lugar de lo que más necesitamos hacer. Está demostrado que alcanzarían un crecimiento mucho mayor
si se formaran sobre aquello, sobre lo que es completamente necesario, pero no han estudiado, sin embargo, que es cómo ser un empresario de éxito. Qué ironía, ¿verdad? Esta es una profesión, la de ser empresario en sí misma, sobre la que hay que formarse. Imaginemos que tú eres pues un abogado. Los conocimientos como abogado suponen el 50% de los conocimientos que necesitas para triunfar. Y el otro 50 son los de empresario, porque tú tienes tu propia empresa. Si solamente dominas el 50% de los conocimientos, solamente podrás llegar al 50% del camino. De otro modo, ¿cómo vamos a aprender a ser empresarios si no nos formamos? Y si no, dime, por ejemplo, ¿qué formación has recibido en management? ¿Cuánta formación has recibido en liderazgo? Sabemos que dirigir personas es una de las cuestiones más difíciles, pero también de las más importantes para poder crecer. ¿Qué formación hemos recibido en ventas o en marketing? Y sin embargo, todas las empresas tienen que vender sus servicios y promocionarlos. Estas, entre otras, son áreas clave de tu proyecto empresarial y es preciso que te formes para poder dirigir tu empresa con éxito y que alcances los objetivos con los que sueñas o soñaste alguna vez. Sobre este tema en concreto hicimos un directo llamado ¿Qué hacer para triunfar como empresario? Y si lo quieres ver, pues lo puedes encontrar en mis redes sociales o en mi blog, donde podrás verlo en formato escrito, en vídeo o en podcast. Mi consejo es que sigas el ejemplo de líderes de éxito que todos conocemos como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, cuya prioridad de desarrollo personal le hizo leer un libro cada 2 semanas, o el ejemplo de Larry Page, el CEO de Google, que atribuyó una de las claves de su éxito profesional a la lectura continua sobre management y dirección de empresas. O el ejemplo de Bill Gates, que a lo largo de toda su vida tenía la rutina de la semana del pensamiento, en la que devoraba unos 12 libros de media. Dirigir una empresa y llevarla al éxito no es fácil. De hecho, ya hemos visto antes que el 93% de las empresas son autoempleados o tienen menos de 10 empleados. Entonces, siendo así, ¿no sería lo más lógico formarse una y otra vez en técnicas y herramientas que te lleven a la empresa a un nivel superior? Yo creo que sí. Y es normal que tú no lo hayas hecho, si es tu caso. Este tipo de formaciones hasta ahora ha estado disponible muy poco, o sea, para muy pocos, solamente en las grandes escuelas de negocio, grandes empresas, escuelas europeas y norteamericanas, y no estaba al acceso de todo el mundo. Pero hoy estás de suerte porque ya puedes disfrutarla, si sueñas, con un crecimiento imparable. ¿Ok? Bueno, la segunda creencia limitante. El cliente no siempre tiene la razón. Yo sé muy bien qué tengo que hacer y cómo en mi negocio. Es verdad que tener un negocio y atender las solicitudes de los clientes puede resultar cansado. Cada uno quiere las cosas de una manera. La gran mayoría de estas empresas que no alcanzan el éxito se focalizan en lo que más es más cómodo para ellos. Establecen cómo debe de ser su día, cuándo y cómo atienden las peticiones y necesidades de los clientes y piensan en lo que les resulta a ellos más útil y más cómodo para hacer su trabajo. Sin embargo, las empresas que hoy están triunfando son aquellas que son capaces de tener un abanico muy amplio de opciones para que el cliente satisfaga todas sus necesidades. ¿Esto es más incómodo para el pequeño empresario? Sí que es incómodo, pero hoy es la manera de tener al cliente contento. Por ejemplo, yo hace un año que trabajo con una plataforma que te ofrece freelance para temas tecnológicos. En esta empresa, en esta plataforma, pues ellos viven de las puntuaciones que les ponen los clientes, como hacemos en Amazon con los productos. Y por tanto, la orientación al cliente del profesional independiente que tú contratas es brutal. Son súper rápidos y profesionales. Yo cuando voy a contratar a alguien, pues evidentemente veo todas las puntuaciones y los comentarios de los que han sido sus clientes antes. Son, pues como decía, muy rápidos, son muy profesionales, pero sin embargo, la semana pasada decidí contratar a un experto que había sido mi proveedor antes y creía que me lo iba a resolver antes de tiempo, pues me dijo que podría ponerse el jueves y la persona que había seleccionado en la plataforma no podía ponerse hasta el lunes. Yo tenía mucha prisa y como sabéis muchas veces el deseo de resolver algo antes nos nubla. Pues eso, mi deseo y la prisa de solucionarlo me llevó a olvidar lo que en el fondo yo ya sabía, que sería la peor opción. Pero en ocasiones, pues bueno, yo cometo este tipo de errores. Y llegó el jueves
y no había empezado a hacer el trabajo ni el viernes. El lunes empezó porque yo le presioné y a fecha de hoy no está resuelto. Entonces, cuando me dijo el martes que ya estaba ayer revisado, lo revisó y como era habitual, pues la mitad de las cosas no estaban hechas. Hoy es miércoles y tampoco está, una semana después. ¿Esto te suena a ti? ¿Verdad? Bueno, pues ¿a quién es más probable que yo contrate la próxima vez? ¿Qué tipo de negocio es el que crees que está creciendo más y más rápido? Es totalmente lógico. Aquellos que están completamente enfocados al cliente, que si te dicen un plazo, lo cumplen y que no te van demorando y demorando y contando medias verdades, que es lo que se suele hacer, sobre todo el pequeñito, ¿no? Suele ir salvando la papeleta. Por tanto, o nos orientamos al cliente al 200% y le ponemos en el centro, haciendo que todo gire en torno a su satisfacción, o lo vamos a tener realmente difícil para crecer. Si quieres profundizar más sobre este tema del Customer Centric, puedes ver el directo titulado Los 7 pasos para enamorar al cliente del siglo XXI. En él te doy una guía completa de cómo comenzar en el tema de moda, que es el de la experiencia de cliente. Esta es una manera en la que se puede multiplicar las ventas hasta un 240% según los estudios realizados, simplemente con el hecho de poner al cliente en el centro. Por tanto, empecemos a pensar que los empresarios sí que tenemos un jefe y ese jefe es nuestro cliente. Lo puedes ver todas las referencias que te estoy dando o bien en los directos en cualquiera de las redes sociales o bien en mi blog, donde tienes la opción de verlo escrito, en vídeo o en podcast. Bueno, tercera creencia limitante. Todos los clientes son bienvenidos. ¿Os ha pasado que cuando tenemos muchas ganas de crecer, aceptamos clientes que no nos interesan? A mí sí me ha pasado. Y por eso sé muy bien que es mejor elegir a tus clientes y dejar a un lado aquellos que no son tu cliente ideal. Una clave para poder crecer es entender al detalle cómo es tu nicho de mercado. Seguro que entre todos los clientes que has tenido a lo largo de tu vida, existe un grupo al que a ti te cuesta mucho menos complacer. Hay un grupo de clientes que suelen estar mucho más satisfechos con tu servicio, que no te exigen todas aquellas cosas que tú no le puedes dar o que continuamente se muestra insatisfecho. Este grupo de clientes forma un nicho que es tu nicho natural y es muy importante que comprendas en profundidad cuáles son los requisitos y las necesidades de este conjunto de cliente. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que más les duele en relación al servicio que tú le prestas? ¿Cuál es la necesidad o el problema de verdad que tú le puedes solucionar? Y así podrás comprender cuál puede ser tu ventaja competitiva al solucionar este problema para este nicho. Con toda esta información vas a conseguir tener una promesa de wow, una promesa que les deje completamente con la boca abierta y que haga que ellos solo quieran trabajar contigo, que tú seas el elegido entre todos los potenciales proveedores. Con independencia de cuál sea nuestro servicio y cuál sea nuestro mercado, el éxito se alcanza fundamentalmente gracias a dos cosas, al cliente y a nuestra propuesta de valor. Si nuestro objetivo es crecer y para eso estamos aquí, necesitamos averiguar cómo convertir en clientes a muchas más personas. Y para ello necesitamos atraerlas de la manera lo más irresistible posible. El futuro de cualquier modelo de negocio está empezando a ser marcado y centrado por la capacidad que tenemos de crear valor para nuestro cliente. ¿Y esto por qué es así hoy? ¿Por qué no vale simplemente con, si soy asesor laboral, con hacer las nóminas? Pues porque hoy las empresas no son capaces de diferenciarse unas a otras. La gran mayoría de empresarios consideran que la diferencia está en el producto o en el servicio en sí mismo, por ejemplo, el hacer las nóminas. Y esta manera de pensar está completamente obsoleta debido a la globalización y a la facilidad y a la capacidad que tenemos de acceder a cualquier proveedor del mundo con un solo clic en nuestro teléfono al instante, pues hace que la prestación del servicio en sí mismo, el ejemplo que decíamos, por ejemplo, de hacer las nóminas, ya no es lo importante. Hay muchos que lo hacen,
Y vosotros a lo mejor os preguntáis, oye, pero ¿cómo no va a ser importante que yo sea capaz, por ejemplo, de hacerle las nóminas perfectamente a mi cliente? Esto es fundamental. Pues yo te voy a decir que no es fundamental. Esto es el punto de partida mínimo, es lo mínimo que hoy te exige a ti un cliente para considerarte como proveedor. El que hagas las nóminas, por ejemplo, a tiempo, que le asesores cuando tiene un problema con el empleado, que le aconsejes cómo lo tiene que hacer, es algo que el cliente te va a exigir por descontado. Es tu obligación, así lo considera el cliente. Entonces, ¿qué es lo que el cliente quiere hoy? Pues el cliente lo que quiere hoy es que tú conozcas cuáles son realmente sus miedos, qué es lo que de verdad le preocupa, qué es lo que de verdad él necesita, cómo necesita que le prestes el servicio, cuándo y en qué momento, y consigas satisfacer esas necesidades de la mejor manera posible. Si sus necesidades y sus deseos van mucho más allá de que le hagas las nóminas. Vamos a poner un ejemplo. Si estás en España, lo conocerás, y si no, pues os voy a contar un caso de éxito que es el de Arriaga Asociados. Es un despacho de abogados que era un despacho tradicional, al de la antigua usanza, que se dedicaba en principio a hacer, como todos los abogados, un montón de cosas, y como mucho los despachos pues se especializan en penal, en civil, en mercantil, en laboral, pero poco más. Dentro de cada una de estas disciplinas hay 1000 casuísticas. Y este despacho se especializó solo en una cosa, en reclamar las hipotecas abusivas y la cláusula suelo. Solo hacía esto. En el 2017 ya eran el número 12 en importancia de todo el país. De los miles de despachos de abogados, ellos ya habían alcanzado a ser el 12 más importante, y en porcentaje era el despacho que más había crecido. Y estos siendo los más jóvenes de todos los que estaban en primera línea. ¿Y por qué? Pues por la especialización y por el gran conocimiento de su nicho de clientes. Como solamente reclamaban ese problema, la cláusula suelo en las hipotecas, pues conocían a la perfección todo lo que le dolía, qué es lo que le preocupaba, qué es lo que quería el cliente. Este despacho ha tenido un ascenso increíble y un crecimiento imparable. Y ahora dime, si tú tuvieras que reclamar una cláusula suelo de una hipoteca, ¿a quién irías? ¿A un despacho tradicional, que a lo mejor es la primera reclamación de cláusula suelo que hace, o la segunda, o a un despacho que hace miles al año? Pues lo más probable es que te fueras al súper especialista, ¿verdad? Bueno, imparable, si te ha gustado el vídeo, no te pierdas los 4 mitos restantes, sobre todo el número 7, porque es uno de los más limitantes. Te lo dejo aquí arriba para que lo puedas ver. Comparte el vídeo con todo aquel a quien le pueda servir, y si quieres ser un imparable, suscríbete ahora al canal. Venga, activa las notificaciones y la campanita, pues todas las semanas subo nuevo contenido, y no te pierdas ni un solo tip para convertirte en un auténtico empresario imparable. ¡Chao!